Suscríbete si te gustan mis vídeos, empecemos. Comandados por el Dr. Shiro Ishii, científicos japoneses llevaron a cabo experimentos con seres humanos, y usaron armas biológicas a gran escala durante la ocupación de China. Este es el caso de la historia del Escuadrón 731, una unidad de investigación secreta del ejército imperial japonés que es la responsable de algunos de los crímenes de guerra más atroces del siglo XX y que, por circunstancias históricas, es considerado el peor experimento hacia los humanos. Los orígenes de esta unidad, hay que situarlos en el contexto de la expansión del Japón imperial en el continente asiático, durante los años 30, y que no concluyó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, en septiembre de 1931, los japoneses invadieron la región de Manchuria, en el norte de China, e instauraron un estado títere comandado por el antiguo emperador chino Puyi. Los historiadores calculan que más de 10 millones de chinos fueron movilizados por el ejército imperial japonés para hacer trabajos forzados en unas condiciones infrahumanas, por no hablar de los distintos episodios de matanzas y violaciones indiscriminadas contra civiles. Una vez empezó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en 1937, y la Guerra Mundial, 2 años después. En este contexto, en torno a 1932, nació un grupo de investigación antiepidémica en la región, un laboratorio que en teoría, debía prevenir de posibles expansiones de enfermedades, pero que no era otra cosa que un centro para estudiar las posibilidades de una futura guerra biológica. Al frente se situó Shiro Ishii, un médico del ejército que promovió entre los altos mandos la idoneidad de esta modalidad de guerra que, por así decirlo, estaba de moda en el mundo científico militar de todo el mundo. Ishii impulsó la construcción de un primer campo de prisioneros, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Harbin. Tras sufrir varios sabotajes, la unidad decidió cercana a la misma ciudad manchú, donde dispuso de unas instalaciones mayores y más modernas. El complejo ocupaba nada menos que 6 kilómetros cuadrados y constaba de unos 150 edificios entre prisiones, laboratorios, fábricas, almacenes y salas, donde se instalaban enormes calderas para producir todo tipo de agentes químicos. Estas cifras demuestran que el programa químico y bacteriológico japonés fue el más ambicioso de entre todos los contendientes de la guerra, como después se vio en el uso de virus a gran escala a partir de 1942, nadie como el Japón imperial fue tan lejos a la hora de aplicar este tipo de armas. El Escuadrón 731 operó activamente entre 1932 y 1945, años en los que realizó todo tipo de experimentos con seres humanos, incluidos hombres, mujeres, embarazadas, ancianos, niños e incluso recién nacidos. Las víctimas fueron llamados Maruta, que significa tronco en japonés, y que también da nombre a todo el proyecto. El término no solo era una especie de relatos de los médicos que allí trabajaron, funcionaba como una forma de deshumanización que facilitaba llevar a cabo los experimentos. Lo que ocurrió en aquel complejo era muy perturbador, haciéndoles creer que se trataba de una vacuna. A los prisioneros se les inyectó todo tipo de enfermedades para investigar sus efectos, enfermedades tan mortales, la peste, el cólera, el tifus, la tuberculosis, la disentería o la viruela. También, se les infestó con pulgas transmisoras de la peste, para investigar las posibilidades de una guerra bacteriológica. También se obligó a prisioneros masculinos y femeninos a mantener relaciones para estudiar los efectos de enfermedades de transmisión sexuales tales como la sífilis o la gonorrea. Pero las atrocidades no se quedaron ahí. Los médicos comandados por Ishii practicaron vivisecciones a los prisioneros sin ponerles anestesia, con el objetivo de infectarles enfermedades y poder comprobar los efectos en vivo en un cuerpo humano. También realizaron amputaciones de extremidades, así como cirugías para extraer órganos. Otras pruebas aberrantes fueron el uso de armas sobre prisioneros tales como granadas o lanzallamas, también incluso a postes como blancos para bombas de gérmenes y armas químicas. Se calcula que entre 3.000 y 12.000 personas, la mayoría chinos, pero también rusos, coreanos o del sudeste asiático, fueron víctimas de tal experimento tan perturbador y cruel. A medida que la guerra avanzaba y el presupuesto crecía, el escuadrón contó con la ayuda de otras unidades satélite diseminadas por los distintos territorios que controlaba Japón. Grandes ciudades como Changchun, Nanking, Cantón o la misma Pekín contaron con sus propios escuadrones. La unidad 100, situada en Changchun, investigó el uso de enfermedades para usar contra los caballos soviéticos y chinos, mientras que la unidad 1855, instalada en la capital china, colaboró con la 731 en las investigaciones sobre el uso de la peste bubónica. También hubo unidades en Singapur e incluso brigadas especiales e itinerantes cuyo alcance aún no se ha investigado lo suficiente.
Estos test de laboratorio sirvieron más adelante para usos a gran escala, y sí consideró que las armas biológicas ya estaban preparadas para ser aplicadas en una guerra real, y así lo hizo sobre varias ciudades chinas a partir de 1942. Aviones nipones esparcieron los virus y bacterias, preparados en los distintos escuadrones, y las cifras de víctimas que los historiadores estiman son escalofriantes. Entre 200.000 y 500.000, los métodos eran variados. Se lanzaron bombas de bacilos y pulgas para esparcir la peste, pero también se contaminaron cultivos y embalses, e incluso se repartió entre los civiles ropa y comida infectada. Obviamente, estas cifras son estimaciones, porque resulta difícil saber del cierto a cuántas personas afectaron las epidemias. Esta atrocidad acabó en 1945 con el fin de la guerra. Con la invasión soviética de Manchuria, los miembros del escuadrón trataron de borrar todo rastro de sus actividades en el complejo de Harbin, ejecutaron a los últimos prisioneros, intentaron destruir las instalaciones sin éxito, e incluso soltaron ratas y pulgas infectadas. Miles de personas murieron en la región a causa de esta última represalia. Este experimento es muy perturbador y demuestra que los seres humanos podemos hacer cosas, pero también realmente muy malas. No te olvides suscribirte si te gustó este video.